Hola, ¿qué tal? Soy el Doc Pepe, José Luis García García, y el día de hoy vamos a hablar de síndrome de antifosfolípidos. Antes de entrar a la clase propiamente dicha, hablemos de cómo se presenta un paciente con síndrome de antifosfolípidos y cuándo yo debo sospechar que mi paciente tiene SAF. Así es como vamos a abreviar al síndrome de antifosfolípidos, como SAF. Bueno, para empezar, cuando tengo un paciente que tiene cuadros de trombosis de repetición y ese paciente no tiene factores de riesgo para generar trombos, es cuando tengo que sospechar en que el paciente puede tener SAF. Pero, ¿qué factores de riesgo son los que hacen que una persona pueda producir trombos? Fácil, pacientes que tengan obesidad, pacientes que estén postrados, pacientes con un riesgo cardiovascular elevado, pacientes en un postquirúrgico inmediato, un postquirúrgico inmediato, pacientes que estén en un cuadro séptico, que estén infectados, que tengan sepsis. Estos pacientes por sí mismos ya tienen factores de riesgo para producir coágulos y después hacer trombosis. Pero si mi paciente no tiene esos factores de riesgo y a pesar de ello hace trombosis, entonces ahí es cuando tengo que sospechar en SAF, en un síndrome antifosfolípidos. Pero ahí no acaba la cosa. Cuando tengo esa sospecha clínica, también tengo que solicitar diversos laboratorios, entre los cuales se encuentra el anticoagulante lúpico y los anticuerpos antifosfolípidos, entre los cuales se encuentra la beta 2 glicoproteína y la otra que se llama anticuerpos anticardiolipina. Perdón por esa pausa, pero pues no me acordaba del nombre. Pero pues ahora ya que tenemos eso, no es suficiente para llegar al diagnóstico. Tenemos que tener un cuadro clínico de trombosis de repetición o trombosis aislada sin factores de riesgo, anticuerpos anticardiolipinas o anticoagulante lúpico positivo. Y además estos estudios de laboratorio tienen que persistir en el tiempo. No me basta con tomarlos y que me salgan una muestra aislada como positivos, porque como ya lo dije, puede haber muchos factores de riesgo protrombóticos como una infección que me pueden hacer tener una positividad en estos anticuerpos. Pero vamos a analizarlo con más detalle más adelante. Entonces, resumidas cuentas, sospecho de un paciente que pueda tener síndrome antifosfolípidos cuando hace trombosis, no tiene factores de riesgo para hacer trombosis y tiene los anticuerpos anticardiolipinas o los anticuerpos antibetados glicoproteína positivos en más de una ocasión, o sea, al menos en dos ocasiones en un tiempo distinto. ¿Sale? Ahora sí, ya que sabemos cuándo sospecharlo y cómo se hace el diagnóstico, vamos a entrar más en el tema y entenderemos un poquito más por qué estos criterios diagnósticos y por qué el tratamiento. Pero con esto ya nos basta para resumir todo lo demás del video. Pero vamos a darle. Vamos a empezar por las definiciones, como en todas las diapositivas que tenemos aquí. Y el síndrome antifosfolípidos es un trastorno sistémico autoinmune que consiste en manifestaciones clínicas trombóticas y obstétricas que se desarrollan en personas con anticuerpos antifosfolípidos que se detectan más comúnmente mediante inmunoensayos para anticuerpos anticardiolipina o anticuerpos antibeta 2 glicoproteína. Los anticuerpos anticardiolipina y los anticuerpos antibeta 2 glicoproteína son los anticuerpos antifosfolípidos, pero también nos puede ayudar un estudio de coagulación funcional conocido como anticoagulante lúpico. Entonces, insisto, el SAF o síndrome antifosfolípidos es un trastorno autoinmune protrombótico. Se caracteriza porque tienen que haber esas manifestaciones clínicas protrombóticas y la presencia de anticuerpos antifosfolípidos. Y se puede presentar de manera primaria o de forma secundaria, o sea, como una enfermedad aislada o como una enfermedad concomitante a otras enfermedades autoinmunes como el lupus eritematoso sistémico. Y es importante distinguir de un SAF primario o la enfermedad solita aislada
de un SAF secundario a otra enfermedad autoinmune. Porque hago un paréntesis aquí, pero lo vamos a ver. Los pacientes que tienen lupus y SAF, el tratamiento consiste en hidroxicloroquina, mientras que los pacientes que están con un SAF aislado, el tratamiento es distinto. Vayamos a la fisiopatología y entendamos de dónde surgen y cómo funcionan estos anticuerpos antifosfolípidos. Los anticuerpos antifosfolípidos se producen en las células B, las células plasmáticas, las células que producen inmunoglobulinas. Estas inmunoglobulinas son los anticuerpos antifosfolípidos, son inmunoglobulinas anómalas que van dirigidas hacia receptores que tenemos en el organismo. ¿Qué receptores? Los receptores que están en el endotelio y tienen por nombre beta 2 glicoproteína. De ahí el nombre de estas inmunoglobulinas o estos anticuerpos, anticuerpos anti-beta 2 glicoproteína. También están los anticuerpos anticariolipina que también van dirigidos contra el endotelio. Una vez que estos anticuerpos se pegan a su epítopo, van a generar una reacción proinflamatoria. Va a haber reclutamiento celular, va a haber aumento o más bien va a haber una quimiotaxis llamado de células de neutrófilos, de monocitos, de macrófagos, va a producir una netosis. La netosis es la producción de esas redes de neutrófilos que tienen la finalidad de atrapar muchos microorganismos, pero en esta ocasión esas redes de neutrófilos únicamente van a generarme estrés oxidativo sobre el endotelio. Una vez que están generando ese estrés oxidativo sobre el endotelio, toda esa cascada de coagulación proinflamatoria, vamos a tener también distintos fenómenos en la cascada de coagulación o en las vías de coagulación. Una de ellas es que hay más activación de los receptores plaquetarios. Eso va a promover mayor unión de las plaquetas hacia el endotelio y hacia la zona donde se está formando el coágulo, esa región proinflamatoria. Asimismo, vamos a tener mayor activación de inhibidores de la coagulación, es decir, vamos a tener un fenómeno protrombótico. Entonces, se va a formar a final de cuentas un coágulo y ese coágulo al final nos va a dar esa clínica de trombosis. ¿Qué es lo que pasa en las pacientes embarazadas o en las pacientes gestantes? También se genera trombosis a nivel del trofoblasto, del sincito y del trofoblasto placentario. Recuerden que son zonas altamente vascularizadas y eso va a promover que haya una trombosis placentaria con la consiguiente pérdida de la gestación. Aquí hay que hacer un paréntesis. Lo que decíamos al inicio son abortos después de las 10 semanas de gestación debidas a este efecto protrombótico cuando ya está formándose la placenta. Antes no se da ese aborto porque usualmente los abortos antes de las 12 semanas están dados por alteraciones genéticas y cromosómicas que hacen inviable esa gestación. Pero aquí son productos que son viables, pero se pierden debido a esa trombosis a nivel del trofoblasto y del sincitio placentario. Entonces hacemos una repetición de qué es lo que pasa a nivel molecular. Aumenta la actividad del complemento, aumenta la actividad de la S-lectina, del factor tisular, hay netosis, como lo comentábamos, y también hay un aumento de el factor de crecimiento endotelial. Entonces vamos a tener que también, aunado a los efectos trombóticos, vamos a tener angiogénesis. También a nivel tisular habrá más expresión de las glicoproteínas plaquetarias 2B y 3A, lo cual va a hacer que éstas se adhieran al trombo con mayor afinidad. También va a haber una disminución de la actividad inhibitoria de los factores de coagulación. Va a disminuir la proteína C, la actividad de la proteína C y va a disminuir la fibrinólisis. Entonces, si tenemos menos fibrinólisis, tenemos más efecto protrombótico y eso pues nos va a llevar a todos estos fenómenos de trombosis. ¿Qué es importante aquí?
Estos anticuerpos antifosfolípidos tienen que tener una positividad persistente de al menos 12 semanas, al menos 3 meses. Es decir, tenemos que tener esto positivo en ese periodo de tiempo. ¿Y por qué? Esto es importante. Usualmente las células plasmáticas lo primero que producen son inmunoglobulinas del tipo IgM y después esas inmunoglobulinas, conforme se va generando una memoria inmunológica, van a pasar a ser inmunoglobulinas que se producen de manera más eficiente, es decir, las inmunoglobulinas del tipo IgG. Y esto sucede usualmente después de un periodo de al menos de 12 semanas, al menos 3 meses, para que se puedan producir inmunoglobulinas del tipo IgG, en este caso, anticuerpos antifosfolípidos de la estirpe del anticoagulante lúpico y de más bien de las anticardiolipinas y los antibeta-2-glicoproteína, lo que nos va a dar mayor certeza en el diagnóstico. Podemos tener dos estudios repetidos de anticuerpos antifosfolípidos que nos den IgM, pero ahí vamos a tener una sospecha muy bajita de que sea un SAF, porque ya lo vimos en la fisiopatología. Para que yo diga, esto es SAF, tengo que tener IgG de estos anticuerpos antifosfolípidos, es decir, tiene que haber una permanencia en el tiempo en la producción de esos anticuerpos que me producen estos fenómenos protrombóticos. O bien tiene que haber una prueba de anticoagulante lúpico positiva para que yo diga que este paciente tiene una alta sospecha clínica y laboratorial de un SAF, de un síndrome antifosfolípidos. Hablemos de esas manifestaciones clínicas que yo suelo ver en pacientes en los que sospecho de un SAF. Son pacientes que tienen trombosis venosas o arteriales en cualquier localización. Háblase trombosis en miembros pélvicos, miembros inferiores, trombosis pulmonar, trombosis a nivel cerebral, trombosis a nivel cardíaco, lo que puede generar, claro, un infarto, lo que puede generar una enfermedad vascular cerebral. Mucho ojo pensarlo en pacientes que no tienen factores de riesgo, pacientes jóvenes. Ahí es cuando se me tiene que prender el foco y decir, ah, caray, como que esto no cuadra mucho para que se haya infartado, para que haya tenido un EBC, para que se le haya trombosado una patita. Ahí es cuando tengo que sospechar y buscar otros estudios laboratoriales. También sospecharlo en pacientes con complicaciones obstétricas, ya lo veíamos. Pacientes que tienen abortos recurrentes después de las 12 semanas de gestación, pacientes que me hayan presentado preeclampsia, eclampsia, restricción de crecimiento intrauterino, pero también puedo tener otras manifestaciones que se han catalogado menos, pero que sí existen por la fisiopatología de la que ya hablábamos. Pacientes que tengan trombocitopenia, lívido reticularis, migraña, cuadros de epilepsia, incluso SAF catastrófico, del cual vamos a hablar más adelante. Y es importante que entendamos, estos pacientes tienen una clínica variable y a menudo es subdiagnosticado, sobre todo en pacientes que no tienen manifestaciones trombóticas, como ya lo estábamos comentando, pacientes con trombocitopenia, pacientes que tienen migraña, epilepsia, pacientes que incluso no sospecho tanto, ¿no? Un EBC, en un infarto. Pero ya hablamos más o menos, ok, el laboratorio que tengo que tomar, Doc Pepe, la clínica que tengo que hacer, muy bien. Pero en medicina todo va de acuerdo a criterios diagnósticos para que yo pueda establecer el diagnóstico de un SAF propiamente dicho. Hace mucho tiempo, en 1999, se revisaron bueno, en 2006 se volvieron a revisar los criterios de Sapporo que salieron en 1999. Esos criterios de Sapporo han sido muy utilizados, han sido utilizados ampliamente porque son muy sencillos de abordar para tener el diagnóstico. Entonces, marquen aquí una pausa en el video o escúchenlo de nuevo para que ya tenga un diagnóstico de un SAF de acuerdo a los criterios de Sapporo. Necesito un criterio clínico más un criterio laboratorial. ¿Qué criterios clínicos pueden ser, doctor Pepe? Fácil. Un cuadro de trombosis arterial o venosa, el que tú quieras. Si tienes eso, ya tienes un punto.
o bien abortos, pero abortos como sigue. Más de un aborto después de la semana 10 o más de 3 abortos consecutivos antes de la semana 9 o más de un aborto después de la semana 34 debido a eclampsia o preeclampsia. Eso pues ya debería ser más bien un óbito. O ya esto, cualquiera de estas manifestaciones clínicas, le tengo que sumar una alteración analítica. Pero recuerden, en más de 2 ocasiones, con al menos 12 semanas de diferencia, por lo que ya hablábamos de la producción de inmunoglobulinas, necesito tener presentes anticuerpos anticardiolipina, ya sea IgG preferentemente o IgM, o bien un anticoagulante lúpico positivo o un antibeta 2 glicoproteína, ya sea IgG o IgM positivo. Cualquiera de esas tres más un criterio clínico y ya yo doy diagnóstico de síndrome antifosfolípidos. Parece fácil, pero en realidad sí necesito tener un abordaje extenso del paciente y verlo a lo largo del tiempo cómo va evolucionando. Existen pacientes que pueden tener las tres pruebas de laboratorio positivas, doctor Pepe. Claro, se llaman pacientes triple positivos. Sin embargo, como todo en reumatología, va cambiando y se va actualizando, los criterios de Sapporo están quedando un poquillo atrás y se están tratando de sustituir por los criterios ACR EULAR del año 2023, ya no tan recién horneados, pero son recientes. Esto con la finalidad de incluir a pacientes que tienen otras manifestaciones protrombóticas y otros contextos clínicos más específicos, como por ejemplo un SAF catastrófico del cual vamos a hablar pues, ya en unas cuantas diapositivas. Los nuevos criterios ACR EULAR son más útiles para la investigación y pueden orientar mejor al diagnóstico clínico porque son más centrados en diversos eh, cuadros más específicos. Para empezar, pues ya hablamos de los criterios diagnósticos, de los criterios de entrada, ¿no? Al menos los pacientes tienen que tener, pues, los criterios de los que ya comentábamos, un síndrome protrombótico y los anticoagulantes, el anticoagulante lúpico positivo o los antifosfolípidos positivos a lo largo del tiempo. Y vamos a tener que los criterios ACR EULAR nos van a dividir a los pacientes en distintos dominios. Pacientes que se dividen en 8 dominios distintos. El primer dominio son pacientes que tienen alteraciones macrovasculares, es decir, eventos protrombóticos, ya sea una TEP, ya sea una trombosis de miembros inferiores. El dominio macrovascular, lo que ya decíamos, trombosis a nivel arterial. Dominio microvascular, hay que sospecharlo en pacientes que tienen lívidos reticulares, lesiones vasculíticas, que tienen nefropatías, que tienen una exploración física o un cuadro clínico que me está dando de datos hemorrágicos. Pacientes que tienen alteraciones microvasculares, hay también mucho ojo. Por ejemplo, la libido reticularis, la voy a encontrar, por ejemplo, en pacientes que también están sépticos. Pero si lo encuentro de manera aislada, un paciente con libido reticularis y una trombosis en algún otro sitio, hay que pensar en este cuadro, en un dominio microvascular. También existe el dominio obstétrico, que es casi idéntico a lo que nos hablan los criterios de Sapporo. También hay pacientes que tienen alteraciones en las valvas cardíacas, por ejemplo, que se presentan con vegetaciones cardíacas o adelgazamiento de las válvulas cardíacas. Hay pacientes que se presentan con un dominio hematológico, es decir, con trombocitopenias. Usualmente vamos a sospechar de un SAP cuando hay una trombocitopenia moderada de 50 a 150 mil plaquetas. Cuando tengo una trombocitopenia severa, usualmente no sospecho tanto de un síndrome antifosfolípidos, pero no lo voy a dejar en saco roto. También hay que hacer ese abordaje. También hay pacientes que se pueden presentar con otros dominios, como por ejemplo que están basados únicamente en un anticoagulante lúpico. ¿Y por qué es importante esos criterios del ACR EULAR? Porque cada uno tiene un tratamiento distinto. Entonces, como ya vimos, es un cuadro clínico
trombótico, por lo cual podemos tener diversos diagnósticos diferenciales. ¿Y cuáles son esos diagnósticos diferenciales? Los factores de riesgo, más bien, los diagnósticos diferenciales de un síndrome antifosfolípidos son trombofilias hereditarias, un lupus eritematoso sistémico, cuadros de vasculitis, incluso infecciones, estados sépticos, que nos dan estados protrombóticos transitorios e incluso positividad de los anticuerpos antifosfolípidos de manera transitoria. Ahí la importancia. El anti- los anticuerpos, o más bien el anticoagulante lúpico, nos puede ayudar muchísimo a diferenciar de las trombofilias hereditarias. ¿Cómo se hace o cómo se hacía en la vieja escuela anteriormente el anticoagulante lúpico? Antes lo que solíamos hacer era, veíamos que nuestro paciente tenía el TTPA prolongado, lo transfundíamos y si continuábamos viendo que ese TTPA seguía prolongado a pesar de la transfusión, hacíamos muestras más específicas, estudios más específicos de esa muestra de sangre y ya del paciente que tuvo la transfusión y si persistía todavía con ese TTPA tan prolongado, entonces ya hablábamos de que el anticoagulante lúpico era positivo y podíamos descartar que el paciente tuviera una trombofilia hereditaria, puesto que si hay una mejoría del TTPA posterior a una transfusión de plasma, pues por supuesto que los tiempos de coagulación tendrían que volver a unos estados de la normalidad o acercarse más en lugar de mantenerse así. Entonces, si no tienen ese curso laboratorial o bioquímico, entonces tenemos un anticoagulante lúpico positivo, lo cual me habla de que el paciente está en un contexto de un síndrome antifosfolípidos. Hablemos del tratamiento en cuadros muy específicos, por ejemplo, en pacientes que no están gestando y, por ejemplo, que tienen presencia de anticuerpos antifosfolípidos, pero no tienen clínica todavía, primero ellos, los que tienen positividad de los anticuerpos antifosfolípidos, se repite el estudio, pero no han tenido todavía un cuadro de trombosis, a esos pacientes no les vamos a administrar nada, únicamente hay que estar vigilando. Hay algunos estudios en curso todavía que me están hablando de que se podrían beneficiar de administración de ácido acetilsalicílico, cosa distinta a un paciente que tiene lupus eritematoso sistémico y los anticoagulantes o el anticoagulante lúpico positivo y los anticuerpos antifosfolípidos positivos. Ahí esos pacientes se benefician de administración del tratamiento del lupus per se, es decir, darles hidroxicloroquina. Ahora bien, paciente que ya me desarrolló trombosis, ahora sí le voy a dar un tratamiento de anticoagulación para mantener un INR que vaya entre 2 y 3 o un INR de 3 a 4 cuando ya tenga recurrencias de trombosis. ¿Qué tratamiento le puedo dar? Le puedo brindar antivitamina K, como por ejemplo warfarina. Y recuerden, la meta siempre tiene que estar entre 2 y 3. También puedo considerar la administración de anticoagulantes orales, pero mucho ojo, no hay que brindarlos en pacientes que sean triple positivos o que ya hayan tenido trombosis a nivel arterial. Y aquí nuevamente el desglose de la ACR EULAR del 2023 para cada cuadro específico de SAF. Pregunta muy frecuente de examen: ¿qué manejo le voy a dar a un paciente con síndrome antifosfolípidos de obstétrico, una paciente embarazada? Usualmente vamos a tratar de evitar la warfarina en el embarazo, hay que dar un seguimiento estrecho y se sugiere la administración de heparina de bajo peso molecular asociado a ácido acetilsalicílico. Como una nota, es importante recordar que las complicaciones obstétricas son un motivo frecuente para que sospechemos en esto y lleguemos al diagnóstico. Ahora hablemos del SAF catastrófico. El SAF catastrófico es la presencia
de eventos trombóticos en al menos tres órganos distintos, en tres aparatos o tres sistemas distintos, con un periodo de diferencia menor de una semana. Es decir, se le trombozó la patita a mi paciente hace 5 días y ahora se tepió. Eso es un SAP catastrófico. Se tepió, se infartó y me hizo un EBC. Eso es un SAP catastrófico. Son pacientes que tienen que tener manejo en terapia intensiva y se necesita un tratamiento anticoagulante agresivo. Se le tiene que brindar inmunosupresión con esteroides. Son candidatos a plasmaféresis y a la administración de inmunoglobulina intravenosa. Y pues hasta aquí con la teoría del síndrome antifosfolípidos. Hay puntos claves para la vida, para medicina interna, para ti que eres un médico residente, para ti que eres médico de pregrado o estudiante. Lo que decíamos al inicio, hay que pensar en un síndrome antifosfolípidos en pacientes jóvenes que tienen trombosis o pérdidas fetales y que no tengan factores de riesgo para ello. Tenemos que confirmar el síndrome antifosfolípido con las pruebas de laboratorio, que tienen que ser repetidas y permanecer a lo menos durante 3 meses. Si el paciente es triple positivo, no le des anticoagulantes orales. Es más, no les des anticoagulantes orales a los pacientes. Prefiere antagonistas de la vitamina K. Y hay que seguir de cerca los nuevos criterios, porque todavía es una enfermedad que está como en la sombra. Hay muchos estudios que están corriendo, recomendaciones que todavía están por darse. Entonces, estamos en una carrera con este síndrome antifosfolípidos. Y pues hasta aquí con la clase del día de hoy. Espero haya sido de su agrado. Ya saben, pueden dejar un comentario, una duda, una pregunta en la caja de comentarios. Hasta ahora solo llevamos un comentario en todo lo que va de la página, pero si comentaran este, serían el segundo comentario. Y hasta aquí con el video del día de hoy. Les mando un gran saludo y pues un abrazo también, porque chao, chao.